Recording is on. Bueno, ¿cómo están los estudiantes del seminario que están viendo este video? Y damos la bienvenida también a Marcelo Galindo y a María Guerrieri, que son parte integrante del grupo, colectivo, o lo que quieran. Después vamos a preguntarles cómo se hacen llamar. Geometría Pueblo Nuevo, un grupo que opera, ahora también vamos a preguntárselo mejor, desde el año 2018, y que ha realizado una muestra en la Galería Piedras hace ya más de un año y medio, y que están a punto de editar su primer libro llamado Ladrones de Huevos. Vamos a hablar de todo esto. Se van a ir sumando otros integrantes del grupo. Y lo primero que quiero preguntar entonces es, María, a ver si decís en la lista de los integrantes del grupo, como para dejarla asentada en el expediente. Los que hicimos la muestra de Ladrones de Huevos fuimos, de la muestra en Piedras, fuimos Marcelo Galindo, Mónica Heller, yo, Mariana López, Paula Castro, Clarice Borrás y Cotelito. Y Ariel Kuznir. Y Constanza Giuliani. ¿Y quién más? Y Constanza Giuliani. Constanza Giuliani, perdón. Bárbaro. Y ahora, al pasar al libro, Cotelito y Constanza Giuliani no están más. En la última parte del libro que dibujamos, ellos no estuvieron, pero sí están todos los dibujos que hicieron para la muestra. O sea, perfecto. El libro es como la muestra más otras cosas. Perfecto. A mí lo que quería preguntarles, y quizá esta es una pregunta para los dos, pero quizá también para Marcelo, es si el momento de constitución de un grupo, digamos, o sea, pensando como la idea liminar, el momento liminar, ¿no? El momento en donde algo que eran una serie de personas, artistas sueltos, toman conciencia que eso, desde ese momento, es un proyecto colectivo. ¿Cómo fue ese momento? Y si partió de una idea, como si dijéramos de sobremesa o una charla informal, o si partió de una de ustedes que fue a buscar uno por uno. ¿Cómo reflexionan y cómo recuerdan ese momento? Mirá, básicamente yo venía de hacer algunos proyectos colectivos. Uno de ellos era una novela colectiva en la que escribieron como unas 60 personas y que todavía está funcionando, está circulando. Y también había curado algunas muestras en las que eran muy participativas y se iban linkeando mucho la producción de algunos artistas con otros. Entonces, a partir de esa idea, quise juntar a un grupo de dibujantes con la idea de hacer algo narrativo. Es decir, yo venía también de hacer un proyecto con Heller de dibujo animado y había estado estudiando mucho cómo era el guión en historieta, cómo era el guión en dibujo animado, y básicamente convoqué a un grupo, básicamente porque me parecen todos increíbles dibujantes y como mucha capacidad de improvisación, como muy poco atados a un estilo, podría decir, de alguna manera, como que fluyen y que pueden ir para cualquier lado. ¿Vos creés, es decir, son unos virtuosos. No, antes de seguir, una pregunta que es un poco digresiva, pero me interesa, a ver qué piensan los dos. La idea es ¿qué diferenciaría a un grupo de artistas más, como si dijéramos, más
previsibles o más, con una técnica más distinguida, con un estilo más duro, más pétreo, más igual siempre. ¿Qué diferenciaría un grupo así de un grupo como lo que decís vos, Marce, que es que ya de por sí tienen todos características de una capacidad de improvisar y una capacidad plástica muy diversa, digamos? Para vos, a la hora de pensar las grupalidades, ¿qué tiene de distinguir, qué distingue a un grupo con esa capacidad de improvisar, digamos, a otro que sean gente más igual? Bueno, esto tiene que ver absolutamente en cómo se proyectó todo esto y en cuál es la estructura que está dada siempre a partir de consignas que también son muy inmediatas, que es lo que yo fui escribiendo, y la improvisación que se hace o interpretación a partir de eso. Digamos que la forma total que tomó este libro y que tomó en primera instancia la muestra está absolutamente sujeta a una indeterminación. Nunca se sabe hacia dónde va todo. Todo el tiempo está sujeto a lo que va pasando y hacia dónde se desvían las cosas, tomar esos desvíos, reconducirlos. Es decir, narrativamente, como estilísticamente, la totalidad está bastante rota o bastante alterada, digamos. Es una forma enrarecida, bastante rara. A mí me parece que un poco pasó eso, como que cada uno no es que tuvo que adaptar su forma de dibujar a la narración escrita o a los textos, sino que cada uno dibujaba como dibuja, y a su vez en algunos momentos teníamos que también copiar el dibujo que había hecho otro. Entonces eso que dice Galindo de que está resquebrajado se acentúa más con también con esas copias que uno a veces hace del otro. Como que se mantiene algo que uno, digamos, el dibujo de cada uno, pero como que se fue ampliando a su vez. Digamos, en el momento que esto puede llegar a ser un grupo, para mí tuvo que ver con el trabajar, ponernos a dibujar todos juntos a la vez y ir como tomando como recursos del otro, o más pedidos de Galindo, tipo más, tipo... ¿Y cuál fue la primera reunión que los constituyó físicamente como grupo? ¿Cómo fue esa primera reunión? ¿Ya desde ese día empezaron a dibujar o fue una reunión más de charla y luego tuvieron una instancia de dibujo? No, fue de dibujo directo. Para mí. Sí, en esa primera reunión nos pusimos a dibujar y empezaron a aparecer unas consignas de tomar personajes que había dibujado alguien y reformularlos y darle continuidad narrativa mínima a ese personaje. A partir de ahí armé, creo que 7 carpetas que les puse nombres. Este nombre, Ladrones de Huevos, fue como titulé la carpeta, en la que solo había 2 dibujitos, que era un pájaro y otro pájaro saliendo de un cascarón. Era ese dibujo duplicado. O sea, sí, de la primera sesión apareció esto que era lo que terminamos desarrollando. Genial. Entre otras series, habían aparecido, ya te digo, 7 series. Claro, genial, está buenísimo eso. Pensaba también, una pregunta que me hacía era, digamos, ¿cómo decirlo? Si la grupalidad, si ustedes vivieron naturalmente, o sea, porque en algún punto, o sea, ¿qué relación, la pregunta sería más concreta, ¿qué relación hay entre texto e imagen, digamos? ¿Esa relación es jerárquica o es caótica en el sentido, porque vos, Marce, decías, bueno, todo está indeterminado, pero en algún punto
todo empieza de una frase o de una línea tuya narrativa o de algún tipo de idea tuya que es traducida a dibujos y a partir de esa relación después eso se caotiza, o siempre cuando hay un caos No, vuelve la frase a organizar. perdón. Acá el tema es que esto no empieza con texto, empieza con dibujo. Porque el título viene después. Sí. el título viene después de esos dos primeros que te los vamos a mandar, así entendés cuáles son. Y eso no es el principio de la historia, sino que sería la primera quinta parte de la historia. O sea, después de ese dibujo escribí hacia atrás y hacia adelante. Perfecto, perfecto, genial. Entiendo, entendidísimo. Algo que también me llamaba la atención, y esto quizás es una pregunta más para María, y que me interesaba como discusión, dado como algo así como la politicidad que tiene el dibujo y la politicidad que tiene la pintura, o lo que implica el dibujo socialmente y lo que implica la pintura socialmente. Digamos, la pintura siempre más ligada a algo, entre comillas, ¿no? Solemne, clásico, caro, un poco más exclusivo, un poco más importante, entre comillas, para la historia del arte. Y el dibujo, ¿no? Que siempre tiene una tradición más plebeya, más baja, menor, para decirlo de una manera rápida, pero se entiende lo que quiere decir menor, no quiere decir peor, sino quiere decir eso, más democrática, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera. Una pregunta que pensaba yo al ver esta muestra es si hay algún tipo de distinción teórica y estética de dibujo y pintura, digamos. Y si eso está ¿cómo lo piensan ustedes? Porque siempre, ¿cuál es el límite, ¿no?, entre un dibujo y una pintura? Porque se puede dibujar con pinturas también, se puede dibujar con óleo. O sea, hay algo hay algo que para ustedes diferencie y que podríamos pensar acá, una diferencia política entre dibujo y pintura, pero también una diferencia estética entre dibujo y pintura. ¿Vos lo decís en relación a la muestra o en general? Porque en la muestra... No, porque la muestra tiene muchas partes que, entre comillas, podrían ser consideradas pinturas. O sea, siempre se habla de dibujos. Cuando los he escuchado hablar a ustedes, hablan de dibujos, dibujos, dibujos. ¿No? Pero en algún punto, yo, como un espectador casual de la muestra, podría muchas de las obras considerarlas pinturas. A ojo de buen cubero, digo, ¿no? Entonces, me parece que ustedes es como si estuviesen discutiendo también el concepto de pintura con todo esto. No sé, por ahí es una cosa que es mía nomás. No sé, yo en particular no lo pensé en ningún momento de nuestro trabajo, se me vino a mi mente la pintura. Por más que trabajamos con color, que eso capaz que, no sé si te referís a eso, pero para mí esto es como todo dibujo, aunque esté trabajado, no sé, eso, con mucho color, con muchas capas, es algo como, cuando vos decías democrático, es como barato el dibujo, como que no importa el papel con el que laburemos, los marcadores, tiene algo como de medio, no descartable, pero como que dibujás y como medio, tiene mucho de lo espontáneo el dibujo. Pero en relación a la pintura, no sé qué pensás, Galindo, vos, si trabajamos pensando en la pintura. Yo tengo una explicación que por ahí es un poco retorcida y un poco larga, me parece, pero bueno. No sé, pienso que en un punto el deseo del arte siempre es como un deseo de oponerse al sentido de lo real, ¿no? Lo real, bajo su aspecto, bajo su lógica, se muestra como una lógica natural cuando en verdad es una lógica absolutamente impuesta, ¿no? El arte, en ese sentido, lo que hace es imponer una configuración sobre otra configuración, que es
la configuración de lo real o el sentido de lo real. Ahí a donde voy es a que hay como una parte maldita en el arte que se ve en la unidad mínima, que sería en un caso en la rima, en la poesía, en la línea, en el dibujo, en el movimiento, en la danza. Es decir, no en la forma que sería la novela, la obra de teatro, la obra de danza, sino en esa unidad mínima que es la que, digo, está maldita porque tiene un fin absolutamente extraño. Es decir, el sentido de lo real que se instituye a partir del sentido del lenguaje tiene un fin absoluto que es el fin de idear, de mandar, de dominar, de ordenar. En cambio, si yo pienso la rima, digo, el único fin de la rima es rimar. ¿Qué clase de sentido tiene ese fin? O sea, cuando pienso, siempre me acuerdo de estos versos que dice olores de flores de oro más perfume de huevos de toro. Ahí ves como la rima recarga de sentido algo que no tiene sentido en absoluto. La única idea básica que tenés ahí es algo olfativo respecto a los huevos del toro y a las flores. ¿Qué es? ¿Eso Pero que si vos Lugones? traducís eso... ¿Cómo? ¿Eso parece Lugones? ¿Qué es? No, eso es... Pintabón escribió eso Bueno, una vez, así medio... Oda a los ganados y las mieses, que es ese gran poema de Lugones que es la oda al campo, entonces que rima cualquier cosa, rima maní con ají, no sé, cualquier cosa. Por eso. Bueno, a Pintabona le encanta Lugones, así que no es casualidad que escriba eso. Y lo que pienso ahí es que si vos traducís todo eso en otros términos, es decir, sacás la rima, nada, no tiene sentido. Y en ese sentido es que pienso que políticamente el dibujo, al estar más cercano de esa unidad de sentido que es la línea, es mucho más directo políticamente que la pintura, que da miles de vueltas y tiene mucho tiempo, mucho tratamiento. Es más escolástica. El dibujo no, el dibujo lo puede practicar cualquiera. En ese sentido, sí, decimos que es más democrático, como vos dijiste en principio. Había una cosa que me parece que... Ahí aparece algo. Sí, hola Ari, hola, ahora te presentamos. María, a ver, sí. Algo de que con lo que está diciendo Galindo me acordé de algo que me parece que estaba buenísimo del grupo, o de esto, que es que estás dibujando por dibujar, no importa, a mí lo que me encantaba es que aparezca una idea y tener que dibujar esa idea, no importa cuál fuera la idea, un poco como dibujar. Tengo ganas de dibujar, a ver, no se me ocurre nada, tirarme una cosa y dibujo. Un poco, eso estaba buenísimo. Y que se armaba como una especie de máquina de ir buscando qué puedo dibujar. Como por ahí Galindo traía un montón de diálogos o textos y cada uno iba agarrando cualquiera, sin orden. Después se iba armando, si hacía falta agregar o sumar para adelante, para atrás. Como dibujar. En el sentido parecido a lo de la rima, como rimar por rimar, dibujar por dibujar. Han respondido a mi pregunta totalmente mala, cosa re interesante. Así que está logrado el ítem, la bolilla está cumplida. No, che, Ari, discúlpame, hay algo en tu cámara que anda un poco mal, ¿puede ser? Parece un videoclip en TV. Sí, pero es un efecto técnico que no quiere decir que esté funcionando mal la cámara, sino que la cámara funciona así. Y podés ponerte entonces, podés apagar la cámara y solo audio, porque no. A ver, hacemos así, mira. Ahí está, perfecto. A ver, bueno, llegó Ariel Kuznir, otro de los integrantes.
Ari, estábamos hablando un poco, a ver si querés, si tenés algo vos para decir, vos que sos pintor, digamos, más que nada sos pintor, y acá, Pinto. sí, pintás, el pintor es el que pinta, dibujante es el que dibuja, y vos también sos dibujante, obviamente, bueno, pero digo, tenés una trayectoria también como pintor. Estábamos pensando la diferencia en general entre dibujo y pintura y cómo se juega esa diferencia para vos acá en el grupo. Digamos. Para mí, la pintura es como, o sea, creo que en general sucede. Como que la pintura es un terreno más de enchastre y más de juego con el material. Y el dibujo en general es como pasar, va como a la misma velocidad que el pensamiento. Es lo más parecido a escribir en un punto. Como, no, en general, digo, está quien dibuja, como quien reflexiona sobre una idea y después pasa al papel y la dibuja, pero en general hay algo de la línea y de la velocidad del dibujo que es como que vas desarrollando o sea, vas desilvanando una idea mientras la vas dibujando, como que sucede en simultáneo. Por eso pienso, digo, como que es una suerte de anotación. Y después, en cuanto a esto de reunirse a dibujar, me parece que tiene esa cosa de que se da en el medio de una conversación. Como no sos vos hablando con vos mismo a través de un papel, sino, o con alguien, una entidad abstracta, sino que estás con alguien más de veras, con toda la realidad que eso significa. Como compartiendo un momento, charlando sobre algo, pensando sobre una idea en concreto y dibujando a partir de eso. Nosotros habíamos partido, por ejemplo, con unas ideas vaguísimas sobre ciertos personajes. Después se empezaron como a establecer esos personajes. Por ejemplo, quedó una figura medio mitológica que es la del pájaro loco. Y no nos la podíamos sacar de encima. Como que no sé hasta qué punto realmente la elegimos. Bueno, no, sí, perdón, Ari, perdón que te interrumpí. No, como que en un momento teníamos un montón de dibujos del pájaro loco. Y cuando empezamos a organizarlos en series, la del pájaro loco tenía 50 dibujos, y otra tenía 5, y otra tenía 10, y era como, bueno, el pájaro loco está llevándose como un protagonismo, no sé. No, y yo que justamente ahora que esta idea de lo que prevalece, ¿no? O sea, como algo también decía Marcelo acerca de lo que prevaleció, la quinta parte que prevaleció, que después a partir de eso se armó cierto ejercicio del dibujo, cierta forma de la relación entre el dibujo y el texto. Pero también pensaba, digamos, no dije esto que lo tendría que haber dicho al principio, pero espero que los estudiantes lleguen hasta... Hay como un ruido... ¿Qué es? Ari, ¿sos vos del ruido o no? No sé. A ver, mutea. Ahí, perfecto. Si querés cuando hablas te pones, porque creo que es... No, ¿soy yo? Soy yo como mi propia voz que llega, se escucha en la música. Ah, en la de tuya, Marce, pero bueno. Ya está sonando en la facultad. No, bueno, lo voy a decir así, voy a hablar rápido entonces. La idea de grupo, a ver, en la historia del arte, los grupos, o sea, yo considero que son un grupo y esta entrevista, aunque en su título nunca está la palabra grupo, porque es Geometría Pueblo Nuevo, nunca dice grupo, con lo cual eso es una arbitrariedad mía. Y la entrevista se las hago porque para pensar la idea de grupalidad y la poca presencia de los grupos y de los colectivos artísticos en esta época del arte argentino, y el arte hecho desde un lugar más colectivo y horizontal como están haciendo ustedes, que son varios y que tienen una vocación grupal. Pero
también en la historia del arte los grupos siempre han tenido una tarea discursiva o una especie de intención discursiva que muchas veces iba mucho más allá de lo que hacían en sus obras, ¿no? Digamos, siempre había algún manifiesto, había como una especie de presencia del discurso verbal muy fuerte, que muchas veces justamente lo único que los unía era lo verbal, y después en lo estético eran muy distintos. Y había eso casi siempre una doctrina, algún tipo de dogma arbitrario a seguir, había unos enemigos, había un pasado, había un futuro anhelado, había un afán de que el arte vaya para algún lado, ¿no? Son todas estas características bien del siglo XX, el siglo de los manifiestos, digamos, ¿no? Como hay algo de eso que estuvo. Y a mí me interesa y me llama mucho la atención esa no presencia de lo verbal en ustedes y prácticamente de la explicación nula de lo que hacen. Yo todavía no vi el libro, pero me imagino que tampoco va a haber mucho de la explicación o de la intención. Entonces quería pensar cómo se piensan ustedes y cómo se relacionan con esta idea de los grupos más tradicionales de arte, por ejemplo, el grupo Bermellón, el grupo Orión, el grupo Espartaco, los grupos de Cosmiche, del arte concreto, en fin, hay miles, en Argentina hay miles y en el mundo también. Y ¿cómo se ven en esa saga? Quizá no ven nada de ustedes que tenga que remitirse a la historia de los grupos, pero quizás sí, digamos, ¿cómo se piensan en relativos a eso? Yo lo que pienso es que es absolutamente distinta la idea de colectivo de arte a partir del siglo XXI en comparación con estos grupos que mencionás vos, que son del siglo XX todos. Claro. Y si pensamos acá cualquier grupo como los Oligatega, Rosa Chancho, Conchetinas, bueno, cantidad de grupos que surgieron en los primeros años de este siglo, están mucho más relacionados con la acción colectiva que con esa cosa de ponerse a cranear qué somos. Es distinto el momento histórico también, pero tiene mucho que ver más con un hacer y de aglutinarse en ese hacer colectivo que lo que mencionás vos, que estos se unían a través de ideas, pero en sí su hacer individual se despegaba un poco de esa idea manifiesta. Yo creo que Galindo fue clarísimo, igual, pero lo único que se me ocurre, así en un primer momento, es que los movimientos del siglo XX estaban respondiendo a una emergencia de una violencia organizada y globalizada que era como, me imagino que así como hubieron resistencias en todos los círculos intelectuales, no sé, como me parece que tiene que ver con la emergencia de ese momento, que es algo muy, muy propio del siglo XX, porque tampoco antes había sido tan clara, digamos, esa presencia. Claro. Y que no necesariamente tiene que ser como una escuela, una forma de hacer arte en general, aunque sí, digamos, dejó un legado, dejó un rastro fuerte, pero me parece que como frente a los acontecimientos del presente y la vida que tenemos, como nuestras formas de organizarse tienen que ver con eso. De hecho, a partir del 2001, ¿no? Como que en Argentina reaparecen fuertemente los colectivos. Si bien no sí, pero justamente algo que te puede sumar y me interesaría, justamente la pregunta, evidentemente estamos en el siglo XXI, pero a la vez la pregunta era que hoy en día, o sea, en el 2008 quizá había muchos grupos, en el 2010 había muchos grupos, pero hoy en día no. Entonces mi pregunta también era sobre el hiperpresente, porque ya parece que esta no es la época de hace 10 años.
en términos del sistema del arte porteño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pensar? Ustedes, no hay muchos grupos, digamos, ustedes son uno de los pocos. Entonces, más allá de las diferencias con el siglo XX, ya creo que hay diferencias con el siglo XXI. A eso voy. Sí, a mí un poco me entristece que se haya ido como ese furor de armar colectivos que hubo, creo que en 2004, 2005, y ahora sí tenemos algunos colectivos como, bueno, Básica TV, o están, ¿cómo se llaman tus alumnos, Ali? O Misionera está también. Misionera, Paraíso Fiscal. Está Paraíso Fiscal, y yo creo que es súper interesante esta figura en este momento histórico, un poco porque los grupos van en contra del individualismo en arte que a esta altura ya resulta intolerable, como el arte que está absolutamente linkeado con lo económico, con la carrera, con la autopromoción, el autobombo, el artista que se convierte en su propio burócrata y trabaja como en una oficina para mostrarse como artista. Son cosas, bueno, que a mí particularmente, bueno, me horrorizan bastante. Y el grupo no, el grupo siempre es festivo, el grupo produce muchísimo, aparte, imagínate que lo que dibujamos nosotros, que quedaron 200 dibujos, es un recorte de, no sé, de 700 o 1000 dibujos que llegamos a hacer. Como que la productividad en grupo es algo increíble y es mucho más gratuita y más feliz, por decirlo en algún modo. No, y también me parece que la manera en que trabajamos, a diferencia por ahí de los grupos que vos nombrás del siglo XX, es que eso, no había ningún proyecto demasiado armado, más bien como que se va pensando sobre la marcha, y también tenemos como ideas futuras que no sabemos si se van a hacer o no se van a hacer, como en relación a esto de trabajar por proyectos, que es muy del siglo también XXI, más de artistas individuales, como que la idea del proyecto en el laburo no aparece acá tampoco, y me parece que en ninguno de nosotros como artistas solitarios. Y a su vez no es, GPN es un grupo, pero no sé si es un grupo, como que Todo empezó por ahí, que quizás soy yo el arriesgado que les digo grupo. Por eso me gusta cómo aparecen, como el concepto de grupo es escurridizo también en ustedes, no lo veo tan claramente como Las Misioneras o como Básica TV, que se nombran como un colectivo artístico que hace cosas. Ustedes los veo como más, no sé, más extraños, por eso era la pregunta, ¿no? De todos modos, yo, por ejemplo, en mi currículum, que estoy en el grupo GPN y que estuve en otros grupos, como pintora, grupo, o amigo del siglo XX, que fue como otra especie de grupo, pero sí, esto es como mucho más abierto, me parece, que un grupo, aunque somos nosotros. Yo creo que lo máximo de grupo que tenemos es que en un momento decidimos llamarnos de una forma, que fue Geometría Pueblo Nuevo. Eso nos dio esa identidad de grupo, y en realidad en el futuro estará por verse cuántos grupos somos y con nuestra continuidad. Por lo pronto sí tenemos proyectos de seguir haciendo cosas. Pero bueno, sí es raro definirse también. Por eso es lo que más me interesa, o sea, cómo la idea de funcionar colectivamente sin decir la palabra colectivo ni la palabra grupo, incluso sin definirse, y como vos decís, Marce, la idea de lo único que los define es el nombre, y el nombre es como una especie de significante muy correante y escurridizo, que bueno, quizás les sirve a ustedes como para tener un área en donde encontrarse, pero también me interesa esto que aparece como del individualismo,
porque a la vez ustedes, todos, tienen una vida artística individual, digamos, hacen muestras, curan muestras, hacen cosas. Entonces me parece que ahí hay considero por lo menos yo que lo que aparece en ustedes como artistas individuales es que no es casualidad que ustedes sean los que hacen este grupo, digamos, porque también ustedes en su vida de artistas individuales, con nombre propio, digamos, y no nombre colectivo, tienen digamos, se manifiestan individualmente también de un modo disidente, extraño, al común, hacen sus obras de una manera extraña, o sea, se relacionan con el sistema del arte de una manera bastante particular cada uno de ustedes. Entonces, es como si hubiese algo de eso que decía Marcelo, que es que lo grupal discute con el sistema del orden, con lo que ordena, con lo que conceptualiza, con lo que nomina. O sea, lo grupal discute con lo individual, pero ustedes como individuos, artistas, también me parece que están discutiendo con lo colectivo malo, que sería el sistema del arte, digamos. En sus obras lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, me parece ahí que hay como una especie de sinergia o de dialéctica entre el grupo y la vida individual como artista de cada uno de ustedes, que a mí me parecen todos grandes artistas individualmente. Entonces, nunca diría que es un dream team o esas pavadas que se dicen, porque no es así, sino más bien diría que es como una especie de hacer lo que hacían individualmente por otros medios, o sea, de otras formas, pero no veo muchas diferencias en cómo se manejan o lo que hacen ustedes en su vida individual como artistas que lo que pasa en GPN. Eso no es una pregunta, es una opinión, pero me interesa también recalcarlo, porque como si esto no es algo que hacen al costado de su camino de artista, sino que es en el mismo camino, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, estoy de acuerdo absolutamente con lo que decís. Y bueno, Leandro Erlich no entraría nunca en GPN. Hola, Paula. Está Paula Castro con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Paula? Llegué bien. Hola. No, Sí, está bueno lo que estás diciendo, empecé tarde, pero me parece que por ahí algo que tiene que ver de eso, lo que estabas diciendo vos, Juan, es que cada uno de nosotros ya tiene como un camino atravesado, no somos jóvenes artistas de 20 años. Entonces, por ahí lo que pasa también a veces en los grupos, no sé igual de qué estaban hablando antes, pero justo escuché, agarré lo último que dijiste, y por ahí los grupos de artistas que se conforman cuando la gente es muy joven, es como que se van creando juntos y se van conformando como una personalidad colectiva, y después a veces cuesta mucho salir de esa personalidad colectiva y encontrarse cada uno como individuo. Es como que nosotros hicimos el camino opuesto. O no sé, es lo que justo estabas hablando de eso y se me ocurrió pensar en esto que estoy diciendo. Sí, porque una de las cuestiones por las que la entrevista me parecía que se justificaba era también, y esto es una nueva pregunta, es como las experiencias de mundos de vida pequeños o pequeños o económicos, ¿no? Como si dijéramos una politicidad que se da, o una especie de micropoliticidad que se puede dar juntándose con poca gente, ¿no? Como el concepto de poca gente, me parecía también interesante. Digamos, la idea de si es como el concepto de sociedad, que es un concepto que está en el seminario, que se llama arte y sociedad. Bueno, es más fácil definir arte que definir sociedad, porque la sociedad, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿no? ¿Qué define a una sociedad? Eso es muy difícil. Es algo muy problemático. En cambio, ¿qué define al arte? Me parece que es más fácil. Entonces, no sé. Bueno, por eso, es parecida a la discusión. Los dos conceptos son re obvios, pero a la vez re opacos, ¿no? Entonces, pensaba cómo pensar a esta grupalidad, para no decir colectivo, esta forma de grupalidad o forma de encuentro entre artistas que tienen su camino,
que tienen su estilo, que tienen su estética y que tienen sus características como artistas, ¿cómo la podemos pensar cuando eso se une en una especie de urdimbre rarísima como es GPN, que no es un grupo? Porque antes veníamos hablando de que el siglo XX es el siglo de los manifiestos, y qué pasó en el medio, que los grupos del siglo XXI son grupos muy distintos en sus características y en sus anhelos que los del siglo XX, ¿no? Y Marce decía, son más de la acción, de una acción un poco más caótica, sin tanta doctrina, y en cambio antes estaban más, tenían una vocación más totalizante de una búsqueda de una verdad, de un futuro, había unos enemigos, ¿no? Entonces estábamos pensando eso. Entonces, pensaba, si hay algo como de utópico, o sea, la palabra que ya tiene mala prensa, está media obvia, pero me sigue gustando usarla. Que si hay algo de utópico en la idea de hacer un grupo, y si hay ahí también una discusión con las formas de organización más clásicas de la vida social, digamos, contemporánea, ¿no? O sea, si todo grupo de artistas no es un poco también una discusión acerca de cómo tiene que organizarse socialmente algo. Sí, de hecho, nos llamamos por ello. Ahora tenemos que pensar, esto pone pausa, A pensamos. mí me parece que de utópico, no sé, podría llegar a tener la cosa de que uno vive de manera individual, pero a su vez vive en una sociedad, pero a su vez necesita tener una comunidad en la que refugiarse de esos dos extremos. Y que en este caso GPN para nosotros funciona como ese lugar de diálogo que es tanto dibujado como en las conversaciones sobre más banales tal vez, pero que a su vez, estoy pensando también que el arte contemporáneo, con sus muestras y todo, hay un montón de vida social alrededor, pero que a su vez es muy, como, que es muy difusa y es como mucho y poco a la vez, como que se habla mucho, pero al final te vas pensando que por ahí no fue como todo muy etéreo, y en este caso, trabajar dibujando nosotros X cantidad de personas, hace que se formen unos lazos entre nosotros, más de comunidad, qué sé yo, también amistad, que son re necesarias para la vida común de todos los días. Sí. También lo que pensaba es que no sé si estoy tan de acuerdo en que en este momento no hay un montón de gente trabajando de forma colaborativa, colectiva, de mil maneras. O sea, en general se piensa como la categoría de arte dentro de la representación de lo que llamamos mundo del arte, y eso por supuesto representa una parte más bien pequeña, en la cual fuera de ese mundo del arte casi todo tiene unas formas más bien colaborativas. Pienso, por ejemplo, en lo que es arte de educación, no sé, un arte que tiene como mucha más sustancia territorial en general, es un trabajo más bien colectivo, y incluso dentro del mismo arte contemporáneo, las dinámicas de amistad y de organización casi que son las que regulan el funcionamiento mismo de todos los espacios, de todas las galerías, en general de casi cualquier como producción más o menos consistente. Se puede hablar de alguna forma de grupalidad, de colectivo. O sea, creo que siempre está acompañada como por esa... Hay como una familia, siempre que de alguna manera en la que nos inscribimos. Y creo que de alguna manera el camino como individual es como una especie de camino del yo, camino medio del héroe, que es muy validado y muy valorado como camino de artista. Es de alguna manera como el camino del nombre, como de generar ese nombre, esa marca recordable, reconocible y por todos identificable. Y de alguna manera esta idea como de colaboración y de lo difuso que decía María va bastante como por otros caminos, ¿no? Como generando un tipo de sinergia que tiene más que ver con una cercanía con los otros y no tanto con una separación. No sé, me venía a la cabeza esa peli El siglo del yo, como
muy atravesados por la psicología, muy atravesados por la idea del sujeto como alguien separado, por ahí, como de alguna manera, son dos formas de concebir el sujeto, como distintas. A mí lo que vos decís, Ari, estoy totalmente de acuerdo con vos, y no estaba pensando en que no hay formas de grupalidad contemporánea, sino que estaba pensando en una especie de, con una intención un poco más, si se quiere, autonomista del arte, o el lado autonomista de esta discusión, que es la idea de que efectivamente, por suerte, hay un montón de artistas que tienen lazos, establecen lazos comunitarios y entienden al arte no solo como producir objetos. Y eso es espectacular y es quizá lo que puede salvar al arte, digamos, mirar un poco para afuera, o romper ese límite más que mirar, ¿no? No pensar que hay una furia dentro social, sino que es todo parte de la vida social. Eso ni hablar, y estoy re de acuerdo, y efectivamente esa forma de la politicidad o esa vida comunitaria, artística, educacional, militante está, y por suerte está bien activa. También, pero lo que pensaba era de qué manera lo grupal puede incidir también en una discusión acerca de lo estético, digamos, ¿no? O sea, porque al principio estábamos hablando de la diferencia entre dibujo y pintura, entonces, cuando yo decía que ustedes individualmente, cada uno discute con el sistema del arte, no estaba hablando de que las formas de militancia que tienen, o las acciones, o los laburos, o las relaciones, o las formas de organización que tienen, en cuestiones que exceden al objeto arte, sino más bien cómo ustedes discutían con el sistema del arte en sus propias obras, o sea, en lo propio, en lo autónomo de la obra. Entonces, pensaba que, así como discuten en sus obras, porque son grandes artistas todos, cómo eso también se puede reflejar en lo grupal, digamos. Como si fuera un grupo que discute con el sistema del arte. O sea, no hay tantos grupos que discutan, por eso nombrábamos muy pocos, digamos. Cuando nos pusimos a nombrar, hay 2 o 3, que discutan con lo propio estéticamente también, ¿no? Como hay algo que de lo grupal que decanta estéticamente, que es lo que hablábamos al principio, la forma de dibujar, la forma de relacionar literatura y dibujo, la forma de mostrar, la forma de montar, esto de casi que no haya nada verbal, esto de que no aparezcan explicaciones, no haya texto de sala, o sea, no se sabe si siquiera si son un grupo. Ahí hay como toda la idea de paratexto y de lo argumentado en el arte, y de lo explicado, y justamente de la educación en el arte, que en ustedes no está. Y eso me parece una gran discusión con el sistema del arte y con la semiótica del arte contemporáneo. Digamos, a eso iba, con que quizá no hay tantos grupos así, no hay tantos grupos que estén como enfocados en pensar formas distintas, estético-grupales. A eso iba. Sí, un poco por ahí es que explotamos nuestra timidez individual en forma grupal. Eso es como lo que hacemos, porque también hay un rasgo así de horror por el nombre, que es lo que nombraba Cufir, la marca. A mí, no sé, la marca no me gusta, o la marca me parece que está ahí para parodiarla, no para recalcarla y decir yo soy tal. Y yo creo que vos lo explicás bien cuando decís que somos un ensamble de artistas que tienen una forma de hacer que en grupo dan un igual a esa forma de hacer individual. Como no sé si hay mucha más explicación detrás de eso. No, pero me parece que igual banco lo que decía Juan sobre, hay alguna forma, no sé si pensaba lo siguiente, como que de alguna manera, si hay algo de resistencia en el hacer, algo que en el fondo es para une y lo comparte con los demás, pero en principio y en el fondo sigue siendo eso. Como que esto de reunirse, y sí, y es cierto, como decía Paula, también
como gente que ya viene de un tiempo, digamos, de pasar rato de taller solos haciendo nuestras cosas. Como que esto de encontrarnos a tratar de hacer algo juntos y que nos sale bastante bien dentro de todo. Somos muy prácticos a la hora de trabajar. Es una forma, me parece, de modelito, de mini, o sea, de mini respuesta a ese tipo a ese tipo de ambigüedad a la cual estamos entregados como personas en solitario. Aparte, puedo decir algo, como que cada uno de nosotros creo, aunque ya tengamos como un camino recorrido, creo que ninguno tiene como esa cosa del nombre marca. O sea, tenemos un camino recorrido y un trabajo hecho por una necesidad de hacerlo, para no volvernos locos, básicamente. Pero no, como que ninguno de nosotros individualmente tuvo una carrera que quiso como, ahí como el caballito de batalla de, no sé, la zanahoria, la marca de nuestro nombre, no sé qué. Entonces eso me parece que hace que todo funcione como un engranaje, odio, no me gusta la palabra engranaje, pero como que funcione de esa manera. No sé si se entiende lo que dije. Orgánicamente. Claro, eso. Sí, Claro. entiendo lo que decís, estoy de acuerdo, pero y también me parece que igual todos, cada uno de nosotros, que sí tiene un nombre, tenemos cada uno nuestro nombre, y en todo caso ese nombre, no sé si va para el lado del camino del héroe, pero sí para poder vincularnos cada uno de nosotros con las personas que nos gustan por cómo trabajan o por las cuales sentimos afinidad, como que, no sé, Galindo es Galindo, o sea, cada uno somos alguien. ¿Se entiende lo que digo? Como, Sí. ¿no? ¿O no? Sí, yo lo entiendo. Paula Castro lo entiende. Lo entiendo, ya está. Pasamos de tema. Sí. No sé, no somos una como cooperadora escolar, no sé, que también es un lugar de comunidad y de grupo. Yo pienso, perdón. Perdón, yo pienso un poco que esta cosa que nosotros no sabemos cómo explicar es lo que hace que tengamos esa forma de vernos como algo que es difícil de explicar cómo funciona. Y a la vez nos entendemos. ¿Cómo, Paula? Como que no lo podemos explicar, pero nosotros lo entendemos. Bueno, un poco el nombre... Sí, nosotros lo hacemos, podríamos decir. Nosotros nos juntamos y funcionamos, pero hablamos nada de qué somos. Muy poco hablamos. Claro. Lo que más nos interesa es comer unos buenos calamares, pero debatimos bastante poco en ese sentido y funcionamos mucho. Claro, y tampoco tenemos esa cosa tipo queremos cambiar el arte. Eso hablábamos hoy, eso hablábamos de la... Pero a mí me quedó ya a ver, algo vos dijiste, Marce, que es la idea de, bueno, los grupos, vos ponías los ejemplos de estos grupos de principios de los 2000, y se caracterizan más por la acción que por llenar el vacío que deja la idea, ¿no? Porque antes era como, tenemos una idea de mundo, de enemigos, de futuro, y ahora hay que llenarla con cosas. En cambio, lo que vos decís es al contrario, se hace y después la historia dirá qué idea teníamos, ¿no? Digamos, es al revés. El punto sería seguir, a mí me resulta bien interesante, y para los problemas que venimos charlando en el seminario, es qué habrá en el medio, ¿no? Que hace que esta idea de que los grupos artísticos un poco no existan tanto, pero sí existen, pongamos que sí existen, al igual que antes, que el siglo XX, esa característica de no querer cambiar el arte, que no esté tan claro el enemigo, que no esté tan clara la idea, la doctrina, la razón por la cual se juntan. Pensaba si usted, corriéndose un poco de la experiencia de Geometría Pueblo Nuevo y pensando un poco el sistema del arte global y porteño, las dos cosas,
tuviesen algunas hipótesis acerca de, más allá de que efectivamente hay algo que no está más, que era el siglo XX, que es la revolución socialista, ¿no? Por ejemplo, no está más, adelante, no sé, parece improbable, entonces, bueno, no sabemos qué hay adelante en términos de mito que regule las acciones colectivas interesantes, ¿no? Eso es muy difícil. Más allá de eso, que es quizá lo más obvio que no está, si pudiesen hipotetizar o apuntar o bocetar algún tipo de ideas acerca de a esto que dijo Paula muy claramente. Antes querían cambiar el mundo, eso no significa que lo cambiaran, pero por lo menos estaba esa especie de mandato, ¿no? Y hoy no. Y no estoy haciendo un juicio de valor si eso es mejor o peor, sino ¿qué habrá pasado en el medio si podríamos bocetar qué pasó en el medio que cambió tanto entre comillas, la función o las intenciones de los grupos artistas, ¿no?